Y para iniciar el tema en esta mañana, quisiera hacerles una pregunta. Piense un momento cómo sería nuestro mundo si cada persona viviera sola y aislada de los demás. ¿Cómo cree usted que sería este mundo si cada persona viviera sola y aislada de los demás? ¿Cómo cree usted que sería? Sería muy complicado. No funcionaría, seguramente, ¿cierto? Sí. No podríamos existir, seguramente, ¿cierto? No podría ser, ¿cierto? Y cuando nosotros miramos y reflexionamos sobre esta pregunta, llegamos a una conclusión, y es que Dios no nos creó para que viviéramos solos ni para que viviéramos aislados. Dios nos creó para que vivamos en compañía y para que vivamos en relación con otros. La vida se trata de relaciones. Nosotros fuimos creados para ser seres relacionales. Necesitamos estar en compañía y necesitamos estar interactuando con otros. Y dentro de ese marco, Dios nos presenta un elemento que le da esencia, que le da unidad y que le da sentido y que se convierte en la base para nuestras relaciones entre personas, para nuestras relaciones como seres humanos. Y cuando hablamos de eso, hablamos del amor. Si no existiera el amor, no existiría una base para las relaciones entre nosotros como seres humanos. No existiría algo que nos una, no existiría algo que le diera sentido a las relaciones, ¿sí? Y por eso, hace 8 días mirábamos Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 en adelante, el Señor envía un mensaje a la iglesia de Éfeso. Y el propósito central de este mensaje, y el Señor quiere hablar a esta iglesia y quiere decirle: ¿dónde está tu primer amor? Tengo contra ti algo, y es que has dejado tu primer amor. Y el Señor lo que estaba tratando de decir a esta iglesia es que en la vida podemos llegar a hacer muchas cosas, podemos llegar a practicar muchas cosas, pero si no hay amor, de nada sirve. De nada sirve si no hay amor. Recordemos las palabras de Pablo en Corintios. Si no tenemos amor, venimos a ser como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Si no hay amor, en realidad no hay nada, no vale la pena nada. Y el Señor exhorta y habla a la iglesia de Éfeso y le dice: tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Y el Señor lo que está mostrando aquí es que la base de nuestro caminar con Dios, de nuestra relación con Dios, debe ser el amor. No seguimos a Dios por miedo, no seguimos a Dios por interés, debemos seguir a Dios ¿por qué? Por amor. Esa debe ser la razón y esa debe ser la motivación para seguir a Dios, para caminar con Dios. El amor, no el miedo, no el interés, sino el amor. Y si tenemos problemas de obediencia a Dios,
En realidad es que tenemos problemas de amor para con Dios. Y por eso el Señor le estaba diciendo a esta iglesia: mire, ustedes hacen muchas cosas, ustedes trabajan, ustedes tienen buena doctrina, pero han dejado algo que es lo más importante. Han dejado su primer amor. Ahora, ¿a qué nos lleva el amor? A interesarnos y a establecer relación con otros. Y en este caso, primeramente con Dios. Pero cuando Dios habla aquí a la iglesia que ha dejado el primer amor, no significa solo su amor por Dios, porque en primer lugar sí se refiere a eso. Dejamos nuestro primer amor por Dios cuando Él ya no es nuestra prioridad, cuando Él ya no es importante y no es valioso para nosotros. Y no es expresarlo con palabras, sino es expresarlo en la manera en que llevamos y en que vivimos la vida. Es así. Pero en segundo lugar, cuando Dios habla aquí del primer amor, no se está refiriendo solo al primer amor por Él, sino se está refiriendo también al primer amor y al amor que debemos tener por los demás. Por eso quisiera que miráramos Levíticos 19, 18 y luego Marcos 12, 28 al 31, y miremos cómo esto va conectado, va unido y va relacionado lo uno con lo otro. Levíticos, ¿no? Es el libro que a veces no nos agrada tanto leer, pero miremos lo que dice Levíticos 19, 18. ¿No? Y algo que pareciera como que no de estar en el Antiguo Testamento, pero que está. Levíticos 19, 18. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice en su Biblia Levíticos 19, 18? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Qué tal si lo volvemos a leer nuevamente? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice luego el Señor en Marcos 12, ya en el Nuevo Testamento? Marcos 12, 28 al 31 nos dice lo siguiente: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O, por así decirlo en otras palabras, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Y cuál es la respuesta que el Señor da en el versículo 29? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A eso se refiere que el primer amor, es decir, amar a Dios con el corazón, ¿cierto? Con el alma, es decir, lo amamos también con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, lo amamos también ¿con qué? Con nuestra mente, ¿cierto? Y lo amamos también con nuestras fuerzas. Esa es la meta, ese es el referente para nosotros. Pero luego en el versículo 31 se conecta y se une algo a esto. Y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, todos nosotros hemos escuchado sobre estos mandamientos y hemos leído probablemente sobre estos mandamientos. Y no sé si usted se puede dar cuenta, pero a veces, por no decir que casi siempre, le damos más importancia a otras cosas que no a esto, ¿cierto? A veces, o la mayoría del tiempo, estamos más enfocados en otro tipo de mandamientos, en otro tipo de cosas, que no en lo que realmente Dios ha dicho, que es lo primero y que es lo más importante para hacer. Y por eso el Señor menciona aquí en este versículo 31, dice: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor establece una referencia de la forma en que nos invita a amar al otro. Y es amarlo como nos amamos a nosotros mismos. En otras palabras, ¿eso a qué apunta? Que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. El Señor lo habló por ahí en otra parte también de los evangelios. ¿Qué implica o qué es en su sentido amar al prójimo como a sí mismo? En otras palabras, el Señor está diciendo: mire, trate a los demás, mire, conviva con los demás, relaciónese con los demás como a usted le gustaría que lo tratara. Pero también el Señor está diciendo: ame a los demás con la misma dedicación, con el mismo cuidado y con el mismo interés que usted se ama a sí mismo, que usted se cuida a sí mismo. Por eso el Señor dice: ame a su prójimo como a usted mismo. Es decir, tenga empatía, tenga consideración por el otro. Y por esta razón, creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en algo, y es que lo mejor que uno le puede dar a otra persona y que otra persona le puede dar a uno es amor, ¿cierto? ¿A quién no le gusta que le traten bien? ¿A quién no le gusta ser amado? ¿A quién no le gusta ser valorado? A todos, ¿cierto? ¿Cómo sería nuestro mundo si tratáramos más a los demás con amor y con consideración como nos gustaría que nos trataran a nosotros? ¿Cómo sería nuestro mundo? Sería diferente, ¿no? Sería mejor a lo que probablemente es hoy. Ahora, aunque todos nosotros sabemos que el amor es y debería ser lo mejor, lo ideal, también todos nosotros estamos de acuerdo en algo, y es que no es nada fácil, ¿cierto? No es nada fácil amar al prójimo, especialmente cuando ese prójimo es bien tremendo, es bien tremenda o es bien terrible, ¿cierto? Ahí la cosa se pone más difícil, ¿cierto? Pero podríamos entonces pensar: ¿será que Dios nos pide que hagamos algo que no se pueda? ¿Será que Dios nos pide que hagamos algo que es imposible? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree? ¿Será que Dios nos pide algo que no se puede? ¿Será que Dios es injusto en poner algo que no vamos a poder? Seguramente es difícil, sí, pero no imposible, ¿cierto? Difícil, sí, pero no imposible. Solo quizás
tenemos que encontrar cuál es la manera para que lo podamos hacer de la manera en que Dios nos invita a que lo hagamos. Quizás es eso, ¿no? En la vida, cuando de repente uno no sabe cómo hacer algo y uno lo ve, inicialmente uno dice, qué difícil esto. Pero cuando uno aprende cómo se hace, sí, mire, es que se hace así, es que se hace de esta otra forma, seguramente lo va a poder hacer de una mejor manera después. Y por eso en esta mañana quisiera que nosotros viéramos la necesidad de crecer en amor, no solo hacia Dios, sino también hacia los demás. El amor, tristemente, como dice la Biblia, se ha enfriado, ¿cierto? Y se ha enfriado el amor hacia Dios, pero se ha enfriado también el amor hacia las demás personas. Hoy en día vemos que ni siquiera en las mismas familias hay amor. Y si no hay amor en las familias, en los más cercanos, en los de sangre, ¿qué podemos esperar hacia afuera? ¿Qué podemos esperar hacia los demás? Pero ¿saben algo? ¿Quiénes están llamados para salir y mostrar y llevar el amor al mundo? Nosotros, los hijos de Dios. Nosotros, la iglesia del Señor. Más que cualquier otra cosa, estamos llamados, estamos desafiados y estamos puestos por Dios para llevar su amor y para manifestar su amor. Pero quisiera que en medio de todo esto, y que yo sé que usted está diciendo, no, pero es que eso es una cosa difícil, yo lo he intentado, a veces lo intento, pero de repente aparece alguien que me echa todo a perder, ¿cierto? ¿Cuál deben ser las bases para que nosotros podamos amar? Quizás no de una manera perfecta, pero sí crecer en amor y mejorar en nuestra capacidad de amar. Y la primera base para aprender a amar es que necesitamos conocer y necesitamos tener una relación de amor con Dios. Por eso el primer amor está enfocado hacia Dios. Nosotros no podremos llegar nunca a amar bien a nuestros semejantes si primero no amamos a Dios. La base para nosotros poder amar a las demás personas debe ser aprender a amar primero a Dios. Cuando tenía 18 años de edad, yo recuerdo que en mi corazón tenía mucho odio y tenía mucha rabia, y principalmente la tenía hacia mi padre. Pero cuando al final de esos 18 años conozco a Jesús, experimento el amor de Jesús, experimento la obra transformadora de Jesús e inicio una relación personal con Jesús, una de las primeras cosas que hizo Jesús en mi corazón fue llevarme a perdonar a mi padre y aprender a amarlo y volver a amarlo como debía amarlo. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo fue posible eso? Solamente porque primero Jesús vino y hizo una obra en mi corazón. Si Jesús no hubiera hecho esa obra en mi corazón, si no hubiera conocido a Jesús, probablemente hasta el día de hoy mi relación con mi padre no existiría y tendría mi corazón lleno de odio hacia él. Pero gracias a Jesús, en ese año viene a mi vida, conozco su amor y su presencia, y esa relación con Él me llevó a empezar a ver a las personas de una manera diferente. Y eso es la base de nuestras relaciones. Yo no puedo llegar a amar a las demás personas. Les pido por favor silencio allá en la parte de atrás para que podamos estar atentos. Nosotros no podemos llegar a amar a las demás personas si no conocemos el amor de Jesús
y si no tenemos una relación personal con Jesús. Mire, a veces yo no les niego que como cristianos, a veces aún siendo cristianos, nos dan ganas de coger a personas y decirles una cantidad de cosas y hacerles cosas. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vamos a Jesús, recordamos, no, eso no es así, no es de esa manera. Y es por Jesús. Ahora dígame usted, si no es por Jesús, que usted se ha tenido muchas veces de cometer locuras, ¿cierto? Y de hacer cosas que en su humanidad uno muchas veces quisiera hacer. La base para poder amar a los demás, para poder tener una relación sana con los demás, es tener una relación con Jesús y amar a Jesús. Pero en segundo lugar, la base para poder amar a los demás es recordar que ningún ser humano somos perfectos. Es recordar que somos personas caídas, ¿cierto? Que somos personas corruptas, afectadas por el pecado, y que por lo tanto muchas veces vamos a cometer errores, muchas veces nos vamos a equivocar, y así como nosotros nos equivocamos, así también otros se van a equivocar. Yo tengo que entender que me estoy relacionando no con ángeles, que me estoy relacionando no con gente perfecta, que me estoy relacionando con personas que imperfectas, que se equivocan, que cometen errores en la vida, y que por lo tanto yo tengo que ser consciente de que todos estamos luchando y estamos lidiando con el pecado, con la maldad y con los errores en la vida, ¿cierto? Ahora, el amar al otro no significa permitir el abuso, no significa pasar por alto lo malo, no, significa que en medio de sus errores y equivocaciones yo estoy ahí, pero para guiarle y enseñarle a hacer las cosas bien, ¿sí? En tercer lugar, otra base para nosotros poder llegar a amar a los demás es recordar que cada persona tiene un valor muy, pero muy grande. Cada persona es valiosa. Y el valor de algo está determinado por el precio que alguien esté dispuesto a pagar por él. No sé si ustedes han visto o ustedes han escuchado acerca de las subastas. Cuando colocan algo, ¿cierto? Y entonces empiezan, ¿no? Y el uno dice, yo doy tanto. Y luego el otro dice, yo doy tanto. Y luego el otro dice, yo doy tanto. Finalmente, el valor de lo que se estaba subastando es determinado ¿por qué? Por el valor que alguien estuvo dispuesto a pagar y estuvo dispuesto a dar por aquello que se estaba subastando. Ahora yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuál fue el valor y cuál fue el precio que Jesús estuvo dispuesto a pagar por nosotros? Dar su propia vida en la cruz por nosotros. Ahora, si Jesús estuvo dispuesto a dar en pago por nuestra vida, su propia vida, ¿usted cree que usted y yo somos cualquier cosa? ¿Será que tenemos un valor para Dios? Y un valor mucho más allá de cualquier cosa. Y por lo tanto, así como cada uno de nosotros tenemos un valor delante de Dios, lo tiene cada persona. Y el valor de las personas no lo podemos determinar como tristemente nuestra cultura nos lo ha querido hacer ver, que la gente vale por lo que tiene. Entonces, que si tiene dinero, entonces esa persona sí es valiosa. No. El valor de cada uno de nosotros es lo que somos en sí mismos, no lo que tenemos ni lo que hacemos, sino lo que somos en sí mismos.
esa imagen y esa semejanza de Dios en nuestras vidas. Así que el Señor nos invita a que cuando veamos a alguien, lo veamos como. Cuando veamos a alguien, ¿cómo lo veamos? Como alguien valioso, no como cualquier cosa, no como escuchábamos algún día, hace unos días, los niños lo que aprenden hoy en la escuela, ¿no? Que su compañero es una basura, que esas son las cosas que hoy en día aprenden allí y que tristemente se les quedan más que las buenas, ¿no? No, los demás no son una basura, ni un desechable, como muchas veces señalamos a ciertas personas de la calle o indigentes, ¿cierto? Muchas veces, y en la mayoría, como seres humanos, hemos degradado y le hemos quitado el valor al otro, y por eso no amamos, porque vemos al otro como alguien menos que nosotros, porque nos vemos como más que el otro, y entonces pensamos que por eso podemos pasar por encima del otro, podemos faltarle el respeto al otro, podemos abusar del otro, porque yo lo estoy viendo como algo menos. Y como nos dice Pablo que debemos ver a los demás en Romanos como superior a nosotros mismos, ¿cierto? Esa es la manera para nosotros poder tener una actitud de amor, de aprecio y de valoración hacia el otro. No cuando yo lo veo como alguien que es menos que yo, sino cuando lo veo como alguien que es valioso, tan valioso que Jesús estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz por esa persona, así como la dio por mí también. Pero también creo que de forma práctica, la mejor manera para aprender a amar y crecer en amor hacia los demás es seguir el ejemplo del buen samaritano. Miremos por favor Lucas capítulo 10 versículo 29. Allí encontramos una parábola, una historia que el Señor Jesús relata. Lucas capítulo 10 versículo 29 nos dice lo siguiente, mírela en su Biblia por favor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y yo creo que muchas veces nos pasa igual que a este hombre. No sabemos el texto, ¿no? Porque este hombre se lo sabía y le respondió correctamente al Señor. Pero ¿qué sucedía? ¿Y qué sigue diciendo el Señor en el verso 30? Respondiendo Jesús le dijo, y entonces el Señor habla sobre esta historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió, ¿quién? Un sacerdote por el camino, y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Asimismo pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar, y que viéndole,
pasó de largo, ¿cierto? Y yo creo que la Biblia aquí es especial porque nos deja ver que ellos se dieron cuenta, ¿no? No es que pasó y no lo vieron, no. Viéndole, ¿qué decidieron hacer? Seguir de largo. Versículo 33. Pero un samaritano, ¿cierto?, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36. El Señor le hace una pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Este hombre sabía lo que debía hacer. Sin embargo, al igual que muchos de nosotros, en la práctica a veces no lo hacemos, ¿cierto? En la práctica no lo hacemos. Y entonces el Señor Jesús le ayuda a este hombre a entender lo que significa amar al prójimo a través de esta historia que el Señor le muestra acá. Y es lo mismo que el Señor en esta mañana quizás nos quiere mostrar a nosotros a través de esta historia. ¿Cómo puedo yo amar a mi prójimo? ¿Qué es eso de amar a mi prójimo? Ya establecimos 3 principios. Primero, necesitamos amar a Dios. Yo no puedo amar al otro bien si no amo a Dios. Segundo, necesito recordar que los demás son personas imperfectas, que cometen y que van a cometer errores. Y tercero, necesito entender que cada persona es valiosa, que cada persona tiene un valor. Pero en la práctica, ¿cómo es esto? Y aquí encontramos en la historia del buen samaritano 3 principios para poder amar de manera práctica y mejor a los demás. Lo primero, ¿qué pasó con las dos personas que pasan? El sacerdote y el levita lo ven, pero ¿qué hacen? Siguen. ¿Qué hace el samaritano? El samaritano lo ve, pero ¿qué hace? Se detiene y se acerca a esta persona, muestra un interés por el otro. Y esto es lo primero que podemos ver a través de esta historia del buen samaritano. Y es que para poder amar de manera práctica necesitamos fijarnos y mostrar interés en las demás personas. Hace un tiempo escuchábamos que en alguna oportunidad una persona que estaba en la calle tiene una conversación con un ciudadano que iba pasando, que se acerca y le dice, esta persona que estaba en la calle le estaba pidiendo algo. Y entonces la actitud normal de muchos de nosotros es ser indiferentes, ¿no? No ponemos cuidado cuando no queremos dar o cuando no tenemos para ayudar. Y entonces este hombre se acerca a esta persona que estaba en la calle, que le estaba pidiendo algo, y le comenta o empieza a hablar un poco con esta persona. Y quien estaba en la calle le dice, mire, una de las cosas más difíciles para nosotros no es que no nos ayuden,
sino ver la indiferencia de las personas a nosotros. Si nosotros les pedimos ayuda y si no quieren o no pueden ayudarnos, al menos mírenos a los ojos y díganos: disculpe, no puedo ayudarle, pero por favor, préstenos atención, no hagan de cuenta que no existimos, porque eso es lo que más nos duele a nosotros. Y yo creo que tienen toda la razón en eso. Porque muchas veces pensamos que no, que son seres que no. Y no solo con ellos, con muchas otras personas somos indiferentes a las necesidades que otros tienen, a las necesidades por las cuales otros están pasando. Pero este samaritano, ¿qué hace? Este samaritano no es indiferente a la necesidad que tenía este hombre, sino que lo ve y se acerca y se interesa en él. Y yo creo que esto nos muestra aquí un principio de cómo aprender a amar y cómo crecer en amor por los demás. Y es que debemos acercarnos al otro. Yo nunca voy a crecer en amor si no me acerco a los demás, si no me relaciono con los demás, si no saludo a los demás, si no entablo una relación con los demás, si no me intereso en conocer cómo está el otro, si no me intereso en saber cómo está la vida del otro, no para el chisme, sino para poder ayudar, conocer en algo. Si no me intereso en saber del otro, en conocer al otro, en conocer sobre la vida del otro, ¿cómo podremos crecer en amor? Y eso nos pasa muchas veces aún como cristianos. Venimos y manejamos un solo formalismo. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Y usamos formalismos así. Y por eso nuestras relaciones son superficiales y no son profundas. Porque no tenemos un interés genuino ni verdadero en saber y en interesarnos en saber cómo está el otro. Cómo se siente, cómo le va, cómo le está pasando. Y yo creo que Dios nos está invitando en esta mañana a romper esos formalismos y a ir más allá para que podamos crecer en amor y podamos desarrollar una vida de amor por el otro, sincera, genuina. Nunca podremos amar bien a quien no conocemos bien. No es posible amar ni ayudar a quien yo no conozco bien, con quien no me relaciono, con quien no interactúo, con quien no hablo. Así que lo primero que este hombre nos deja ver es que para poder crecer en amor necesitamos acercarnos al otro, necesitamos conocer al otro, necesitamos saber el estado y saber la condición en la que el otro se encuentra. ¿Sí? No es solamente un saludo y una despedida, sino es una conversación. ¿Cómo estás? Es invitar quizás a compartir algo. Pero luego, en segundo lugar, ¿qué hace el samaritano? ¿Qué dice en el versículo 34? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí en esta segunda etapa, el samaritano ya no solo establece una conexión, no solo habla con el hombre, no solo empieza a conocer la situación del hombre, sino que ahora ¿qué empieza a hacer? Se involucra. Ahora se involucra. Pero se involucra ¿para qué? Para ayudar, para hacer algo por ese hombre necesitado. Y ese es el segundo principio que podemos aprender acá. Para poder crecer en amor, necesitamos primero acercarnos al otro, saber y conocer sobre su estado, sobre su situación, pero luego necesitamos también hacer algo más. Y necesitamos involucrarnos y necesitamos decir cómo yo puedo ayudarte y empezar a hacer algo para ayudar al otro.
¿Por qué este hombre no dijo, ay, yo lo veo ahí mal, voy a ir a llamar a la ambulancia, voy a ir a hacer esto? No, ¿qué hace el samaritano? Se involucra y hace algo para ayudar al otro. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Se acerca y conoce sobre la situación y sobre el estado de este hombre. Pero luego, en segundo lugar, ¿qué hace? Se involucra y hace algo. ¿Para qué? Para ayudar a este hombre en la necesidad que tenía. Y eso es algo realmente especial para nosotros. Cuando uno se acerca y conoce más a fondo las personas, uno va a poder descubrir mejor cuáles son sus necesidades. Y cuando uno descubre mejor cuáles son las necesidades, entonces uno va a poder saber cómo hay que ayudar y cómo es que se puede ayudar. De eso se tratan las relaciones. Y eso, ¿saben ustedes en dónde debemos practicarlo? En casa, nuestra familia, pero luego también aquí como iglesia. ¿Sí? Aquí como iglesia. Que el Señor nos dé el amor y la sensibilidad y la humildad para acercarnos al otro y para preguntarle y para mirar cómo está y para poder decir cómo yo te puedo ayudar en esto, cómo yo puedo hacer algo por ti en esta situación. ¿Qué nos enseña nuestro mundo actual? Cada quien defiéndase como pueda. ¿Qué nos han enseñado aún en nuestras propias familias? Cada quien mire cómo sale adelante, ¿cierto? Pero ¿será que ese es el diseño de verdad sano de Dios para nosotros? No, el diseño de Dios para nosotros es que nos podamos ayudar, apoyar unos a otros. Pero ¿cómo nos vamos a poder ayudar y apoyar unos a otros si ni siquiera nos conocemos? Y si ni siquiera sabemos cuáles son las necesidades del otro, ¿cierto? No es posible. Pero en tercer lugar, ¿qué hace este hombre? Versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer este hombre? Primero, acercarse y conocer el estado y la situación del hombre. Luego, involucrarse para hacer algo a favor de este hombre. Pero luego, en tercer lugar, estuvo dispuesto ¿a qué? A gastar, a invertir. Y eso nos transmite un gran mensaje a nosotros. Para poder crecer en amor, necesitamos invertir en otros. Y usted dirá, ¿dinero? ¿Será que es solo eso? No, necesitamos invertir tiempo en otros. Una de las cosas más valiosas que le podemos regalar y dar a otros es tiempo. Ahora, ¿cómo podemos darle y compartir tiempo con otros? Cuando usted invita a su casa a alguien a cenar o a tomarse unas onces, o cuando usted va a la casa de otro y lo visita y comparten tiempo. Eso no lo hacemos muchas veces. ¿Por qué? Porque pensamos que eso quizás es perder tiempo. Porque uno dice, uy, tengo otras cosas más importantes que hacer. Yo les hago una pregunta, ¿será que hay algo más importante que esto? Si Dios dice, esto es lo más importante de la ley. El Señor nos está desafiando en esta mañana para que nosotros recordemos esto. ¿Y cómo lo hacemos de manera práctica? Pues invierta en el otro. Un detalle, una invitación a una cena, a un almuerzo, a unas onces, a un helado, a una charla. Invierta recursos, invierta tiempo y comparta tiempo con otro. ¿Saben ustedes? Amar al otro implica sacrificio. ¿Y sacrificio en qué sentido? Sacrificio a nuestro confort, sacrificio a nuestra comunidad. ¿Qué hizo el Señor Jesús para venir acá?
Tuvo que incomodarse y tuvo que salir de su confort y tuvo que venir a nosotros para mostrar su amor. ¿Y qué hacemos nosotros? No hacemos precisamente mucho eso, ¿cierto? Sino que más bien esperamos lo que otros nos puedan dar. Y el amor no es algo que busca que pueda encontrar en el otro. El amor es algo que nos lleva a ver qué puedo yo dar y qué puedo yo ayudar al otro. Amén. Eso es el amor. Y en eso es que Dios quiere que crezcamos como iglesia, como hijos suyos. Que yo no esté esperando el otro a ver qué me puede dar, ¿cierto? Este no es como hoy en día que vemos que alguien se accidenta y luego en lugar de ayudarlo caen a ver qué le pueden robar y qué le pueden quitar de lo que pasó, ¿cierto? No, este hombre lo que hace es que ver cómo puede ayudar al otro. Invierte de su dinero, invierte de sus recursos. Y ese es el tercer principio. El primero es acercarnos y conocer más de fondo las necesidades de la persona, darnos la oportunidad de conocer al otro. Pero en segundo lugar, involucrarnos para ayudar al otro en sus necesidades y en sus situaciones. Y en tercer lugar, invertir tiempo, invertir dinero muchas veces, invertir recursos muchas veces en ayudar al otro, en apoyar al otro. Y no es esperando a ver qué puedo yo tener del otro. Mire, yo creo que a veces nosotros hacemos unas cosas muy especiales, ¿no? Y cuando de repente usted ve que es alguien que le puede ayudar a usted, entonces usted le arma un almuerzo y lo invita a almorzar porque usted dice, uy, tengo que darle un detalle a esta persona porque es que este me va a ayudar con esto, porque es que este me va a ayudar con el otro. ¿Será que eso es correcto? ¿Será que esa debe ser la forma correcta de actuar? Más bien, ¿por qué no hacemos eso? No buscando un interés, sino más bien, ¿por qué no hacemos eso? Buscando a ver cómo nosotros podemos ayudar a otros. Usted dirá, no, pero yo soy pobre, ¿yo qué le puedo dar al otro? No, usted tiene cosas especiales que le puede compartir al otro, que puede expresar con el otro. Quizás usted tenga el evangelio de Jesús que el otro no tiene, y a través de eso usted le puede expresar y le pueda compartir el evangelio. ¿Qué nos está llamando el Señor a hacer? Rompamos esas tradiciones y esas costumbres que nos llevan a vivir muchas veces con una teoría acá, pero con una práctica muy diferente en nuestro diario vivir. Que el Señor nos lleve a vivir y a crecer en amor hacia los demás. Pero ¿saben ustedes algo muy especial para cerrar? ¿Quién fue ese hombre que ayudó a este israelita que estaba mal? Un samaritano, ¿cierto? Ahora, ¿cuál era la relación entre judíos y samaritanos? Eran enemigos, ¿cierto? No se hablaban, ¿cierto? Pero ¿quién fue el que ayudó a este hombre? Un samaritano, ¿cierto? Y el Señor Jesús pone esto de ejemplo para enseñarnos lo que el Señor dijo en Mateo 5:44. Porque nosotros podríamos pensar, bueno, voy a amar, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Cierto? Y Mateo 5:44 el Señor dice lo siguiente en el verso 43, miremoslo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y entonces aquí nosotros diríamos, bueno, voy a amar, claro, al que me cae bien, claro, al que también me ama. Pero aquí a través de esta historia del samaritano, el Señor nos deja ver que aquel que era enemigo
aquel que era contrario, ¿qué hace? Ayuda al israelita. Debió haber sido lo contrario, ¿no? El israelita ayudando, porque ellos conocían la palabra. Pero sin embargo este hombre ayuda al israelita. Y eso nos transmite un mensaje a nosotros. Y es que no debemos amar solo a aquellos que son como nosotros o aquellos que nos caen bien a nosotros. Debemos amar también a aquellos que son enemigos y se levantan también contra nosotros. Y yo creo que en esta mañana el Señor nos está invitando a que oremos más por nuestros enemigos y a que podamos tener la capacidad de llevarles y de mostrarles el amor de Jesús. Que no nos dejemos llevar por la venganza, como leíamos al comienzo, sino que podamos vencer el mal, ¿cómo? Con el bien. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies en esta mañana y pensamos por un momento, ¿cuál es ese prójimo que el Señor nos está invitando a amar o quizás a perdonar en esta mañana? ¿Por qué no cierra sus ojos y pensamos por un momento cómo está nuestro amor hacia el prójimo? Pregúntese a usted mismo, ¿cómo está mi amor hacia el prójimo? ¿Cómo estoy yo en amar al otro, en amar a los demás? Señor, aquí estamos y tú nos conoces, Padre, a cada uno, Señor, y tú ves, Señor, lo que hay en nuestro corazón, Padre. Y te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes, Señor, a ver y a reconocer la falta de amor hacia el otro, Señor. Señor, perdónanos, porque reconocemos que muchas veces somos indiferentes al otro, Señor. Reconocemos que muchas veces no valoramos a las demás personas como realmente deberíamos valorarlas. No las tratamos con el amor y con el respeto que deberíamos tratarlas, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces nos hemos dejado llevar por otras cosas y no hemos cumplido tus enseñanzas, Señor, y no hemos hecho lo más importante de toda la palabra, Señor, que es amarte a ti y que es amar a los demás, Señor. Perdónanos porque ni siquiera nos interesamos en hacerlo, Señor. Perdónanos porque nos dejamos llenar de egoísmo y pensar que solo importamos nosotros y que solo importa nuestro bienestar, Señor, y dejamos de pensar en el bienestar del otro, Señor. Hoy te queremos pedir, Padre, que por favor nos ayudes a amar y nos enseñes a amar al otro, Señor, como tú lo dices en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a interesarnos en saber el estado y la condición en la que se encuentran aquellos que están a nuestro alrededor, a no dejarnos llevar por los prejuicios, por las impresiones, por las suposiciones nuestras, sino realmente podernos acercar al otro, Señor, y conocer sus necesidades, conocer sus situaciones, Señor. Ayúdanos, Padre, a amar como tú nos has amado, Señor. Ayúdanos a involucrarnos con el otro, a hacer algo para ayudarle, Dios. No solo quedarnos mirando su necesidad, sino poder involucrarnos para hacer algo y ayudarle, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a amar. Señor, ayúdanos a invertir tiempo, a invertir dinero, a invertir recursos en otros también, Señor, porque eso es tu voluntad, Padre. Señor, ayúdanos
amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que hablan mal de nosotros, amar a aquellos que nos hacen mal, Señor. Ayúdanos. Sabemos que nuestras fuerzas no es algo fácil, Señor, pero sabemos que con tu gracia y con tu ayuda lo podemos hacer. Ayúdanos a orar más por aquellos que nos hacen mal, Señor. Ayúdanos a no vengarnos. Ayúdanos, Señor, a no guardar rencor, a no guardar resentimiento, Padre. Ayúdanos, Señor, a bendecir a los que nos hacen mal, Señor. Ayúdanos a hacerles el bien, Señor. Ayúdanos, Padre, a no dejar dañar nuestro corazón. Ayúdanos a aprender de ti, Señor, cada día. Ayúdanos a amar, Señor. Enséñanos a amar, Señor, al otro, Dios, de una manera verdadera, de una manera genuina y real, Señor. Gracias, Señor. Yo ahora quisiera invitarle para que usted piense esta semana de qué manera va a expresar su amor. Piense en una forma o en una manera en que usted va a expresarle amor a alguien en esta semana. Algo práctico que usted va a hacer. Quizás sea ir a visitar a alguien. Quizás sea ir a compartir tiempo con alguien. Quizás sea ir y llevarle un detalle a alguien. Quizás sea hacerle una llamada a alguien. Quizás sea ayudarle en algún trabajo a alguien. Quizás sea ayudarle en algo a otra persona. Piense, ¿cuál es ese prójimo que hoy el Señor nos está invitando a amar y a expresarle el amor? Señor, ayúdanos, por favor, a amarnos unos a otros como tú nos has amado, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia unida. Ayúdanos a saber perdonar y pasar por alto las ofensas y los errores del otro, Señor. Y ayúdanos a que siempre prevalezca el amor y el perdón entre nosotros, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.